¿Alguna vez te preguntaste por qué, en pleno mes de junio, tantas ciudades se transforman en un mar de colores, música y fogatas que iluminan las noches? ¿Qué sentido tiene saltar sobre el fuego, vestirse con trajes típicos y danzar bajo estrellas, como si el cielo mismo celebrara con nosotros? Millones participan de esta fiesta, pero muy pocos conocen las raíces verdaderas que sostienen cada uno de sus símbolos. Más allá del maíz cocido y los fuegos artificiales, hay una historia silenciosa que clama ser escuchada. Una historia que no comenzó en las plazas rurales ni en los pueblos europeos. Empezó con un hombre, cuya voz resonó entre piedras y viento, en un tiempo donde la esperanza parecía un susurro lejano. Pero, ¿quién fue realmente ese hombre? ¿Y por qué su nombre atraviesa siglos, vinculado tanto a la fe como al folclore? Hoy, vamos a desenterrar los cimientos de una celebración que mezcla lo sagrado y lo popular, lo antiguo y lo vigente. Y para hacerlo, no basta con mirar hacia las costumbres, hay que remontarse a un tiempo donde la opresión pesaba, el silencio divino se extendía por generaciones, y el pueblo esperaba algo, o a alguien, que rompiera esa quietud. En algún punto del pasado, antes de que las canciones de fiesta fueran compuestas y antes de que las primeras antorchas se encendieran para festejar el solsticio, ya existía la figura de aquel que anunciaba una llegada. Pero no la de un festival. La de una presencia que cambiaría el rumbo de la historia. Su vida fue marcada por señales inexplicables, encuentros celestiales y una misión que lo llevaría a ser temido, seguido, finalmente, silenciado. Por eso, antes de adentrarnos en danzas, comidas y tradiciones, es necesario hacer una pausa, respirar hondo y mirar hacia atrás, porque entender el verdadero día de San Juan no es solo conocer un calendario festivo. Es recordar a un hombre que desafió a reyes, que se alimentaba con lo que el desierto ofrecía y que nunca temió decir la verdad, aunque eso le costara todo. Mientras algunos encienden fogatas para saltar por diversión, otros lo hacen para recordar una luz que no pudo ser apagada. El fuego que arde en la noche de San Juan no es solo calor, es símbolo de resistencia, de renovación, de mensaje. Hoy vamos a recorrer sus pasos, no como historiadores, no como religiosos, sino como quienes desean comprender por qué su nombre aún resuena cada 24 de junio. ¿Y qué tiene que ver un profeta vestido con pieles ásperas con los tambores, las mesas repletas y las canciones que celebramos hoy? Así que, si creías que ya lo sabías todo sobre esta fiesta, prepárate, porque esto apenas comienza. Y lo que está por revelarse, puede que cambie tu forma de mirar cada chispa, cada llama, cada palabra pronunciada en su nombre. En tiempos antiguos, mucho antes de que los evangelios fueran escritos, la región de Judea vivía momentos de tensión profunda. La gente caminaba por calles angostas, con miradas desconfiadas y esperanzas rotas. Era un pueblo cansado. Había promesas antiguas que hablaban de un libertador, de un enviado. Pero los años pasaban y ese día no llegaba. Judea estaba bajo dominio extranjero. Los romanos controlaban casi todo, las ciudades, los impuestos, los templos, incluso las decisiones de los líderes locales. En cada rincón, se sentía el peso del imperio. Soldados patrullaban las calles, y muchos judíos vivían con miedo de provocar cualquier sospecha. En ese escenario opresivo, surgían diferentes grupos religiosos, cada uno con su manera de entender la fe. Algunos, como los fariseos, seguían al pie de la letra las leyes y las tradiciones. Eran estrictos, muchas veces duros, pero buscaban agradar a Dios en cada detalle. Otros, como los saduceos, formaban parte de las clases altas. Estaban cerca del poder y dirigían el templo, aunque no creían en muchas cosas que el pueblo sí creía, como la resurrección de los muertos. También existían los esenios, que preferían alejarse de todo. Vivían en comunidades apartadas, dedicados a la oración y al estudio. Y estaban los celotes, un grupo que no quería esperar más. Ellos querían luchar, tomar las armas y expulsar a los romanos por la fuerza. Cada uno, a su modo, esperaba que Dios actuara. Pero nadie sabía cuándo. Entre la gente común, esa espera se hacía más fuerte cada día. Pastores, carpinteros, pescadores, todos hablaban del Mesías. Un líder prometido por los antiguos profetas. Alguien que vendría con poder, que restauraría el trono de David y traería justicia a un mundo lleno de injusticia. La pregunta era, ¿cuándo? Las escrituras antiguas hablaban de señales. En uno de esos textos, un profeta decía, en el desierto se oirá una voz. Prepárense, porque el Señor viene. Otro mensaje, transmitido generaciones atrás, anunciaba que un mensajero llegaría antes del gran día. Sería como una antorcha, encendida para alumbrar el camino del que venía detrás.
Muchos sabían esas palabras de memoria. Las repetían en las sinagogas, en sus casas, incluso en momentos de dificultad. Pero con el paso del tiempo, esas promesas comenzaron a parecer cuentos. Hermosos, sí, pero lejanos. Y entonces, algo inesperado ocurrió. En un pequeño poblado, no muy lejos de Jerusalén, vivía una pareja anciana. Personas comunes, sin riquezas ni poder. Él era sacerdote, ella descendiente de una familia de sacerdotes. Su vida era sencilla, pero fiel. Durante años habían orado por un hijo, pero el tiempo había pasado, y nada ocurrió. Hasta que, cierto día, mientras él cumplía su turno en el templo, un momento inusual cambió sus vidas. Nadie lo esperaba. El templo estaba silencioso. El humo del incienso subía lentamente. Y de pronto, una figura apareció frente a él. Un mensajero. Un ser que no era de este mundo. Sus palabras fueron claras, tu oración fue escuchada. Tendrás un hijo. El hombre, sorprendido, no pudo ocultar su duda. Un hijo. A su edad. Pero la voz fue firme. No solo tendrían un hijo, sino que ese niño sería especial. Desde antes de nacer, ya estaría lleno del Espíritu de Dios. Él sería el que prepararía al pueblo. El que anunciaría lo que estaba por venir. El sacerdote salió del templo sin poder hablar. Literalmente, había perdido la voz. Pero sus ojos decían todo. Algo extraordinario había ocurrido. Meses después, su esposa quedó embarazada. Los vecinos no podían creerlo. La mujer, antes considerada estéril, ahora sonreía con un brillo diferente. El milagro estaba en camino. Nadie imaginaba todavía el impacto que ese niño tendría. Pero las antiguas profecías comenzaban a tomar forma. El silencio de siglos estaba por romperse. Y aquel pueblo cansado volvería a escuchar una voz que despertaría corazones dormidos. Porque cuando Dios decide hablar, lo hace de formas inesperadas. A través de gente común. En momentos de oscuridad. Y casi siempre, en el desierto. El tiempo pasó. Los días tranquilos de la aldea fueron interrumpidos por rumores. La esposa del sacerdote, aquella mujer mayor que muchos consideraban marcada por el silencio de la maternidad, estaba esperando un bebé. La noticia se esparció como fuego en campo seco. Algunos lo creyeron, otros lo dudaron. Pero lo que nadie podía negar era que su rostro había cambiado. Había en sus ojos una paz que antes no se notaba. Cuando finalmente llegó el momento del parto, familiares, vecinos y conocidos se reunieron. Era un acontecimiento fuera de lo común. Un nacimiento tardío, imposible según la lógica, pero evidente a los ojos de todos. La mujer dio a luz a un niño saludable. Los que estaban presentes celebraron con alegría, como si algo más grande estuviera ocurriendo sin que pudieran explicarlo del todo. Al octavo día, como era costumbre en su cultura, prepararon la ceremonia de la circuncisión. Los ancianos del pueblo propusieron darle al niño el nombre de su padre. Era lo tradicional, lo esperado. Pero la madre interrumpió con firmeza, se llamará Juan. Un murmullo de sorpresa recorrió el lugar. Nadie en la familia tenía ese nombre. Algunos insistieron en que no podía romperse con la costumbre. Así que decidieron preguntar al padre, quien aún no había dicho palabra desde su experiencia en el templo. Él pidió algo para escribir. Tomó una tablilla y, con calma, escribió, su nombre es Juan. En ese instante, su boca se abrió. Su lengua volvió a funcionar. Y lo primero que salió de sus labios no fue una explicación, sino una alabanza. Todos quedaron impactados. No solo por lo que había ocurrido, sino por lo que comenzaban a sentir. Había algo especial en ese niño. No sabían qué, pero lo intuían. Muchos se hacían la misma pregunta, ¿qué será de este pequeño? Y mientras la gente hablaba, el sacerdote, ya recuperado, pronunció palabras que no eran suyas. Era como si alguien más hablara a través de él. Dijo que Dios había recordado sus promesas, que no se había olvidado del pueblo, que una nueva etapa comenzaba, y que su hijo, aquel niño recién llegado al mundo, sería quien prepararía el terreno para lo que vendría después. Con el paso de los años, Juan creció diferente. Mientras otros niños jugaban en las calles, él prefería el silencio. No se le veía mucho en reuniones o celebraciones. Pasaba largas horas caminando entre piedras, observando el cielo, escuchando el viento. Era como si el desierto le hablara, como si ya supiera que su camino no sería común. Su modo de vestir tampoco encajaba con los demás. Llevaba ropa hecha de piel de animal y un cinturón de cuero. Su alimento era sencillo, lo que encontraba en la naturaleza. Miel silvestre, raíces, algunos insectos. Vivía con poco.
Y con eso era suficiente. A medida que crecía, su carácter se volvía más firme. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras eran directas, sin rodeos. Observaba el mundo con una mirada profunda, como si buscara algo que los demás aún no veían. La gente empezó a notarlo. No porque gritara, sino por la fuerza que transmitía en el silencio. Juan no asistía a escuelas importantes ni se formó con maestros famosos. Su aprendizaje vino de la soledad, de la contemplación, de ese contacto íntimo con lo invisible. Y aunque parecía apartado, no era indiferente. Al contrario, en su corazón, una misión se estaba gestando. Una que lo llevaría a enfrentarse a líderes, a convocar multitudes y a preparar corazones para una transformación que ya se acercaba. El niño que un día sorprendió al pueblo con su nombre inusual, ahora caminaba por senderos polvorientos, ya no como hijo de un sacerdote, sino como alguien que portaba un mensaje. Uno que muy pronto, el mundo entero escucharía. Pasaron los años, y aquel niño que había causado asombro desde su nacimiento se convirtió en una figura difícil de ignorar. No vivía en ciudades ni frecuentaba plazas concurridas. Su morada eran los paisajes áridos, rodeados de montañas rocosas, arenas calientes y árboles solitarios. Allí, lejos de las multitudes, encontró propósito. No se vestía como los demás. Llevaba ropa rústica, hecha con fibras gruesas, y un cinturón ajustado en la cintura. Su aspecto era tan inesperado como su mensaje. Mientras muchos esperaban un maestro elegante o un líder imponente, surgió alguien simple, de mirada intensa y voz que no pedía permiso para hacerse oír. Desde lo más profundo del desierto comenzó a pronunciar palabras que estremecieron a todos los que lo escuchaban. Hablaba con fuerza, sin adornos, sin miedo. Su llamado era claro, era momento de cambiar. De dejar atrás lo torcido. De volver al origen. Cada frase golpeaba como un martillo sobre piedra, directa, firme, imposible de ignorar. Las noticias sobre este hombre comenzaron a extenderse. Personas de diferentes lugares viajaban días enteros solo para oírlo. Venían de pueblos pequeños, de campos lejanos, incluso desde la capital. Algunos por curiosidad, otros por desesperación. Todos con la esperanza de escuchar algo que diera sentido a sus vidas. Lo que encontraron no fue lo que esperaban. Juan, así se hacía llamar, no buscaba agradar a nadie. No ofrecía promesas vacías ni soluciones fáciles. Lo que ofrecía era confrontación. Les decía que no bastaba con pertenecer a un linaje respetado. Que no servía llevar una vida religiosa en apariencia si el corazón seguía igual. El fruto muestra el árbol, repetía a menudo. Y los árboles que no dan buen fruto, ya conocen su destino. Su tono era urgente. No hablaba del mañana. Hablaba de la hora. El momento de actuar no era en un futuro lejano. Era ese instante. Para él, la transformación debía comenzar en lo más profundo de cada uno. No en los templos ni en las calles, sino en lo invisible del alma. Uno de los símbolos que usaba para marcar esa decisión interior era el agua. Cerca de un río, donde las corrientes no cesaban, Juan realizaba un gesto que muchos no comprendían al principio. Sumergía a las personas en el agua como señal de limpieza, como acto de entrega, como símbolo de renacer. No era un ritual nuevo, pero con él adquirió un nuevo significado. No era una costumbre vacía. Era una declaración pública de cambio. Las filas para ese gesto se hacían largas. Hombres, mujeres, jóvenes, todos esperaban su turno. Algunos lloraban. Otros temblaban. Era como si algo invisible los tocara antes de entrar al agua. Sin embargo, no todos se acercaban con sinceridad. Algunos llegaban por moda, por presión, por miedo al que dirán. Y Juan no lo toleraba. Cuando identificaba a los que venían sin intención de cambiar, no callaba. Los enfrentaba con palabras fuertes, comparándolos con criaturas peligrosas que escondían veneno detrás de apariencias correctas. No temía a la autoridad, ni a los soldados, ni a los religiosos. Su misión estaba por encima de cualquier institución. Él no se colocaba en el centro. Siempre dejaba claro que su papel era preparar, que su función era abrir el camino, que otro vendría, alguien con un poder y una luz que él mismo no alcanzaba a describir del todo. Ese alguien, decía, no solo tocaría la piel, sino que encendería el espíritu. No traería agua, sino fuego. Un fuego que no destruye, sino que purifica. Que no castiga, sino que transforma. Juan no tenía templos. No ofrecía riquezas. No tenía títulos ni honores. Pero tenía algo que pocos poseían, autenticidad. Su vida era su mensaje. No pedía a otros lo que él mismo no vivía. Y así,
En medio de la nada, una voz se convirtió en esperanza. Una figura solitaria se transformó en referencia. Lo que comenzó como un susurro entre piedras, terminó siendo un grito que movió multitudes. Porque a veces, todo lo que se necesita para despertar un pueblo, es alguien que no tenga miedo de decir lo que nadie quiere escuchar. El sol brillaba alto. El río seguía su curso como siempre. Las voces se mezclaban con el murmullo del agua y los pasos sobre la tierra húmeda. Era un día como tantos, y sin embargo, algo distinto estaba por suceder. Juan seguía con su rutina. Observaba a los que se acercaban, evaluaba sus intenciones, los escuchaba en silencio antes de sumergirlos. Cada encuentro era único. Pero aquel hombre que apareció esa mañana no era como los demás. Caminaba tranquilo. Su rostro no mostraba ansiedad ni orgullo. Tenía una presencia que no se explicaba con palabras. No parecía un buscador más. No venía como quien necesita dirección. Venía como quien ya la tiene. Juan lo reconoció de inmediato. Aunque no lo había visto antes de forma cercana, su corazón lo supo. Algo dentro de él se agitó. El aire pareció detenerse por un momento. El hombre se acercó con serenidad y pidió ser bautizado. Juan dio un paso atrás. Por primera vez, dudó. No porque aquel hombre no lo mereciera, sino porque sentía que no era él quien debía realizar aquel acto. Se sentía pequeño, inapropiado. Era como si el río no fuera suficiente para contener lo que estaba a punto de acontecer. Tú deberías hacerlo conmigo, dijo Juan, con voz baja pero firme. La respuesta fue simple, pero llena de intención. Hagámoslo así, por ahora. Es lo correcto. Es necesario cumplir con todo lo que debe ser hecho. Juan, aún conmovido, aceptó. El agua tocó los pies de ambos. Uno entró con el cuerpo, el otro con el alma entera. Mientras el profeta realizaba el acto, una calma inusual descendió sobre el lugar. Algo invisible, pero poderoso, se sentía en el ambiente. Y entonces, ocurrió lo inesperado. Mientras aquel hombre emergía del agua, el cielo pareció abrirse. No con estruendos ni relámpagos, sino con una claridad que tocaba directamente el corazón. Y una presencia descendió sobre él, como si una señal silenciosa confirmara que todo estaba en su lugar. Juan quedó sin palabras. Algo dentro de él comprendió que su tarea estaba alcanzando su punto más alto. Él había sido enviado para preparar, y ahora, el que venía después, ya estaba allí. Días después, Juan volvería a verlo. Esta vez, no se acercó como antes. No era necesario. Bastó con señalarlo y decir con firmeza: miren, él es el que lleva consigo el peso de todos. El que limpia desde dentro. Aquel de quien les hablé tantas veces. Las personas que lo rodeaban se quedaron en silencio. Algunos no entendían del todo. Otros se estremecieron. No porque Juan gritara, sino por la certeza en sus ojos. Él explicó que había tenido dudas, como cualquier otro, pero que había recibido una señal clara. Había sido advertido que aquel sobre quien descendiera esa presencia especial, ese sería el elegido. Y eso fue exactamente lo que vio. Lo vi con mis propios ojos, declaró. No me lo contaron. No fue un sueño. Fue real. Él es el Hijo de Dios. Desde ese instante, muchos de sus seguidores comenzaron a mirar hacia otro lugar. Ya no buscaban tanto a Juan. Seguían al otro. Y Juan no se molestó. Al contrario, lo celebró. Es necesario que él crezca y que yo dé un paso atrás, afirmó con una paz que solo tienen los que cumplen su propósito. Ese encuentro, a orillas del río, no fue solo un acto simbólico. Fue el inicio de una nueva etapa. Un puente entre lo que fue anunciado y lo que comenzaba a revelarse. El profeta, que durante años había despertado corazones dormidos, ahora señalaba con convicción el camino que todos debían seguir. No había más misterio. La espera había terminado. El mensaje estaba completo. Y la historia acababa de cambiar. La voz que había sacudido los corazones en el desierto no tardó en llegar a los oídos del palacio. Juan, ya conocido por sus mensajes intensos, no distinguía entre pobres y poderosos. Para él, la verdad no tenía excepciones. Y esa convicción lo llevaría a enfrentarse con uno de los hombres más temidos de su tiempo. Herodes, gobernante de una parte del territorio, vivía rodeado de lujos, influencias y decisiones cuestionables. Su vida privada, marcada por escándalos y ambiciones, se volvió tema de murmuraciones. Uno de sus actos más polémicos fue haberse unido a la esposa de su propio hermano. Lo que para muchos era motivo de cuchicheos, para Juan era una falta que no podía quedar sin señalar. El profeta no dudó en denunciarlo públicamente. No lo hizo con insultos ni rabia, sino con claridad y firmeza.
Decía abiertamente que esa relación no era correcta, que no se podía gobernar un pueblo con justicia si el líder vivía ignorando la ley moral. Herodes escuchó esas palabras y, aunque se sintió expuesto, también reconocía algo distinto en Juan. Lo respetaba. Incluso sentía cierta inquietud cuando lo oía hablar. Pero había alguien más en esa historia que no compartía la misma sensación. Herodías, la mujer en cuestión, no soportaba la crítica. Sentía que las palabras de Juan eran una amenaza directa a su posición. No era solo una cuestión de orgullo, era también una lucha por mantener su influencia. Para ella, el profeta debía ser silenciado. Presionado por su entorno, Herodes ordenó que Juan fuera arrestado. El profeta fue llevado a una fortaleza lejana, donde fue encerrado. No hubo juicio. No hubo defensa. Solo un encierro frío, rodeado de piedras y ecos. Allí, entre sombras y muros, Juan no perdió la esperanza. Pero sí comenzó a hacerse preguntas. Había anunciado la llegada de alguien que traería transformación. Había preparado al pueblo para ese momento. Y ahora, ¿estaba todo realmente cumplido? Envió mensajeros con una pregunta directa: ¿eres tú el que debía venir, o aún debemos esperar a otro? No era duda. Era deseo de confirmación. Jesús respondió, no con discursos, sino con acciones. Curó, sanó, devolvió vida. Y luego les dijo, díganle lo que han visto. Eso basta. Para Juan, esa respuesta fue suficiente. Aunque encerrado, comprendió que su misión estaba completa. Había encendido la chispa. El resto ya no dependía de él. En los pasillos del poder, las decisiones muchas veces nacen del orgullo, no de la razón. Herodes, rodeado por aduladores y atado a sus promesas, se encontró atrapado por sus propias palabras. Durante una celebración lujosa, llena de música, vino y halagos, el gobernante quiso impresionar a sus invitados. Una joven danzó ante todos, y su actuación encantó al monarca. Impulsado por el momento y el deseo de mostrarse generoso, le ofreció lo que quisiera. Pide, y te será dado, le dijo, sin medir las consecuencias. La joven, orientada por quien albergaba un rencor antiguo, no pidió oro, ni tierras, ni favores. Su deseo fue otro, la cabeza de Juan. El ambiente festivo se transformó en tensión. Herodes palideció. Sabía que el profeta era inocente. Lo consideraba un hombre íntegro, justo. Pero había hecho un juramento en público, y no quería perder su imagen ante los presentes. Así, envió órdenes a los guardias. En el silencio de una celda, sin juicio, sin defensa, Juan fue ejecutado. Su vida fue cortada no por un crimen, sino por su fidelidad a la verdad. Su cabeza, colocada en una bandeja, fue llevada como si se tratara de un simple trofeo. Los discípulos de Juan, al saber lo ocurrido, fueron al lugar. Recogieron su cuerpo con respeto y lo sepultaron con dignidad. Luego, informaron a Jesús de lo sucedido. El maestro, al recibir la noticia, se retiró en silencio. No dijo mucho, pero sus gestos mostraron el peso del momento. Había perdido a aquel que preparó el terreno, que allanó el camino, que pagó con su vida por sostener sus convicciones. Sin embargo, la muerte no apagó su mensaje. Las palabras que pronunció, el fuego que encendió, continuaron ardiendo en los corazones de muchos. Su valentía inspiró generaciones. Su ejemplo se volvió símbolo de resistencia y fe sin condiciones. Juan no fundó templos. No escribió libros. Pero dejó una marca imborrable. Fue un puente entre lo que fue prometido y lo que comenzó a cumplirse. Su voz no se apagó con su cuerpo. Siguió resonando en las montañas, en los corazones, en la historia. A veces, los que más transforman el mundo no son los que viven muchos años, sino los que, con pocos, sacuden conciencias y despiertan almas dormidas. Cada año, cuando el calendario marca el final de junio, muchas ciudades se visten de fiesta. Las calles se llenan de colores, las risas resuenan, los tambores acompañan los pasos de quienes danzan, y en las plazas, una hoguera se eleva como corazón ardiente de la celebración. Pero pocos saben que, en el centro de todo ese júbilo, hay una historia que comienza en el silencio y termina en llamas. La llamada fiesta de San Juan tiene raíces que se entrelazan entre la tradición cristiana y antiguos ritos paganos. Antes incluso de que Juan naciera, diferentes pueblos del hemisferio norte encendían fuegos para marcar el solsticio de verano, el día más largo del año. Era una manera de honrar el sol, pedir buenas cosechas y espantar los males. Con el paso del tiempo, ese ritual fue adoptado y resignificado. Ya no solo se celebraba la luz solar, sino también a quien, según la fe, vino a anunciar la llegada de la verdadera luz. Así,
Juan el Bautista fue vinculado simbólicamente a la claridad que guía, al fuego que orienta, a la voz que llama a despertar. Pero algo curioso ocurre. Mientras muchas festividades recuerdan el nacimiento o la muerte de figuras importantes, la de San Juan es una de las pocas que conmemora su nacimiento. El día 24 de junio, según la tradición, habría sido la fecha en que aquel niño milagroso vino al mundo. Por eso, la alegría, los bailes y la comida abundante. Aún así, en medio de la música y los fuegos artificiales, hay un mensaje que parece haberse perdido. La figura de Juan no fue de comodidad. Fue de confrontación. Su mensaje no fue complaciente. Fue exigente. Y su fin no fue una victoria humana, sino un testimonio de fidelidad sin reservas. Hoy, mientras niños saltan sobre las brasas y los adultos comparten platos típicos, vale la pena detenerse un instante. Mirar el fuego no solo como espectáculo, sino como símbolo. Porque la llama que sube recuerda al que fue apagado por decir lo que nadie quería oír. El profeta del desierto no usó coronas, pero su palabra tuvo más peso que muchos tronos. No escribió pergaminos, pero su historia quedó grabada en generaciones. No pidió honores, pero su legado se honra cada vez que alguien decide vivir con verdad. La fiesta, entonces, puede ser más que una costumbre. Puede ser memoria. Una oportunidad para reconocer que aún hay voces que deben ser escuchadas. Que aún hay injusticias que necesitan ser denunciadas. Y que el espíritu de aquel hombre austero, que se alimentaba de lo que la tierra le daba, sigue vivo en cada acto de coraje. Celebrar San Juan puede ser bailar, cantar y reír. Pero también puede ser recordar. Recordar que hubo alguien que no negoció su fe. Que no retrocedió frente al poder. Que prefirió la cárcel al silencio. Y que encendió un fuego interior que, siglos después, aún nos alcanza. Porque a veces, la llama más fuerte no es la que vemos, sino la que arde por dentro.